Gracias, presidenta. Señorías, estamos aquí ante una proposición de ley considerando su admisión a trámite. El primer paso de los muchos que requiere la aprobación total de una ley. Fíjese que algunas están más de 2 años en las cámaras hasta que se produce la aprobación final. Y ustedes traen hoy, día 25 de febrero, a una semana de la disolución de las cámaras, esta proposición de ley, política ficción hasta el último momento, señorías de Podemos. ¿Consideran de verdad ustedes importante esta ley? Y si es así, ¿por qué no la trajeron antes? Porque su grupo tenía cupo parlamentario y el mes de noviembre esta ley ya estaba en disposición de ser debatida. Miren, yo no sé qué pactos tendrán ustedes con el Partido Socialista o con los grupos independentistas, porque la transparencia siempre ha brillado por su ausencia en estos casi 9 meses de gobierno del Partido Socialista. Y, por lo tanto, no sé si el hecho de que presentaran unas leyes y otras no tienen que ver con esos pactos. Pero entiendan que lo que revela el transcurso de los acontecimientos es que lo que aquí se trata, una prioridad para ustedes, no es. Claro que es importante abordar la violencia sexual como la forma de violencia machista que es. Lo hemos dicho 1000 veces, así lo dice el Convenio de Estambul, que suscribimos en el año 2014. Como bien saben, la intención de mi grupo era la de ampliar la Ley de Violencia de Género de 2004 a todas las formas de violencia machista e incluir allí, en lo que a violencia sexual se refiere, las medidas aplicables. Esa ley, creemos, es su sitio y en el propio Pacto de Estado esto debería haber quedado cerrado. Pero ¿qué nos encontramos al plantearlo durante la negociación? Todo tipo de trabas por parte del Partido Socialista, al que, por cierto, también en esto apoyaba el Partido Popular. Siempre fue un punto de discordia para el Partido Socialista, lo saben bien ustedes también, señorías de Podemos, todo lo que tenía que ver con la modificación de la Ley de Violencia de Género de 2004. ¿Por qué? Porque les importa más la propaganda que otra cosa. Si la ley es efectiva o no y si se ha adaptado a la sociedad actual, eso es secundario. Lo importante para ustedes es que se siga diciendo que es una ley socialista. Y ese es uno de los principales motivos de que, a pesar de contar con un pacto de Estado, no se haya avanzado nada en esta cuestión específica tan importante. Se van ustedes del Gobierno, señorías socialistas, y las mujeres que sufren agresiones sexuales fuera de la pareja siguen sin ser atendidas por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Tuvimos además, después de la aprobación del Pacto de Estado, otra oportunidad para cambiar esto, cuando abordamos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero el Partido Socialista se opuso nuevamente a la enmienda que incluía esta cuestión de competencia judicial. Y miren, sí, debemos profundizar en este problema, que además se está dando entre gente muy joven, tanto agresores como víctimas, con tipos muy específicos que deben ser recogidos en la ley, como el uso de las drogas que anulan la voluntad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tampoco tenemos los datos oficiales sobre cuántas agresiones se producen y su modus operandi? No los tenemos, no tenemos esos datos porque el Gobierno socialista tampoco ha cumplido el mandato del Pacto de Estado relativo al tratamiento estadístico y la elaboración de informes. Los hemos pedido ya varias veces y aún seguimos esperando, señorías. Las víctimas se merecen algo más que servir de comparsa a la campaña electoral, por unos y por otros. Menos pancartas, menos lemas y más soluciones. Eso es lo que quieren. Con estos debates que nunca llegan a puerto, generamos unas expectativas falsas y con eso, señorías, a lo que ustedes contribuyen es a generar mayor descrédito hacia la clase política. Y centrándome ya en la proposición de ley, hay que decir que prácticamente el 75% se enmarca en el derecho penal. Es la parte sustancial de la proposición de ley. Por ello, conviene recordar también que la sección penal de la Comisión General de Codificación recibió el encargo hace ya casi un año de revisar los delitos sexuales en el Código Penal. Una comisión formada por expertos penalistas, algunos de ellos, algunas en este caso, miembros de esta casa, letradas de las Cortes, cuya profesionalidad todas conocemos perfectamente. Pues bien, esos trabajos terminaron y se entregaron al Gobierno. Tengo que volver a dirigirme a ustedes. Se entregaron al Gobierno en forma de texto articulado allá por el mes de diciembre. Pregunta dirigida al Partido Socialista. ¿Qué ha pasado con ese proyecto de ley que deberían haber traído a esta Cámara una vez finalizados esos trabajos? Lo mismo seguramente que la ley de lucha contra la trata, que tampoco es una prioridad. Y, señorías de Podemos, ¿tiene sentido que se proponga la reforma del Código Penal en relación con la agresión sexual cuando todavía
cuando esos trabajos están finalizados y ni siquiera los hemos visto, trabajos realizados por expertos penalistas. Claro que en realidad todo esto es un absurdo. Estamos debatiendo sobre algo que no se puede poner en marcha porque el Parlamento se cierra la semana que viene. Y miren, este tema es tan serio que no se merece recibir un tratamiento así. Les diré que si la legislatura no terminara la semana que viene, nosotros habríamos presentado una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley. No tengo tiempo para explicarlo con demasiado detalle, pero me centraré únicamente en dos puntos esenciales. El primero es que esta iniciativa, que pretende ser ley, está cargada de conceptos jurídicos indeterminados. Voy a poner un ejemplo. Ustedes expanden hasta el infinito el concepto de violencia sexual, que pasa a ser violencias sexuales en plural, un sello ya de la Casa de Podemos. Y me detengo a leer un párrafo a modo de ejemplo. Las violencias sexuales a las que se refiere la presente ley abarcan las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual, incluyendo los comportamientos llevados a cabo en todos los ámbitos, y entre ellos el ámbito simbólico. ¿Qué es el ámbito simbólico? ¿Qué son las violencias simbólicas que citan continuamente en la proposición de ley? ¿Y qué es el derecho a decidir acerca de la vida sexual? Si hablamos de vulneración de un derecho, tendremos que dejar claramente definido su contenido. Así se hacen las leyes, señorías. Curiosamente, no definen ustedes lo que tiene de relevancia jurídica, la base para que el juzgador falle en uno u otro sentido, pero sí definen cuestiones que no son esenciales a la hora de juzgar, obedeciendo básicamente a un prejuicio académico, ideológico o político. Hacen un listado enorme, además, de definiciones de este tipo. Véase, por ejemplo, las relaciones de poder de género como un constructo social. Señorías, esto no es un manual de iniciación de principiantes de Podemos. Esto es una ley. Tómenselo en serio. En segundo lugar, a lo largo de todo el texto hay una permanente despreocupación por la seguridad jurídica, en particular cuando se trata de tipificar infracciones. El artículo 25 de la Constitución española, léanselo, sufre. Un ejemplo claro está en lo que denominan protección frente al acoso en la vía pública. Será castigado el que se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria. ¿Puede entonces un piropo resultar intimidante? Porque, según consta en esta redacción, no está nada claro. Se deja al arbitrio del juzgador. En fin, yo siento decirles que esto es la banalización de las penas, la banalización del Código Penal y la banalización de la justicia. Lo hemos dicho muchas veces, están llevando todo a tal extremo que al final ya nada va a tener valor, que al final las perjudicadas vamos a ser nosotras, las mujeres. Y finalizo ya, presidenta. Mire, señora Montero, usted no estaba en la negociación del Pacto de Estado, por eso no sabe que el primer partido que exigió un compromiso económico fue Ciudadanos. Ese dinero estaba en los presupuestos generales de 2018, presupuestos que conseguimos sacar adelante. En cambio, ustedes no han sido capaces. Mucho lema, mucha pancarta, pero de política efectiva, nada. También le digo que afortunadamente para los españoles no ha sido así, porque nos hemos librado de unos presupuestos que ha hecho Pablo Iglesias negociando con visita a la cárcel incluida. Por tanto, entenderán ustedes que lo último que queremos es que sea el señor Iglesias el que nos rehaga a todos el Código Penal. Muchas gracias.